Pues, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar, vamos a dejar que Dios nos hable en este frillito, que no se acurruquen mucho para que no se me vayan a dormir, pero que el frío nos mantenga un poquito despiertos, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, a pesar de cómo somos, Señor, tú te manifiestas en nuestras vidas. Y Padre Santo, te damos tantas gracias porque tú nos has cuidado todo este año que pasó y este es el primer culto de este año, Señor, y estamos aquí. Queremos comenzar con el pie derecho, Señor, queremos tu presencia, queremos tu palabra, Señor, ayúdanos a analizarla, a escucharla, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas, que sea práctica en nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muchas veces nosotros hacemos nuestra vida, nuestros planes, al que bien le va, porque hay muchos que ni siquiera planes hacen, pero muchos hacemos planes y luego queremos hacerle manita de cerdo a Dios, queriendo meter a Dios en los planes que nosotros tenemos. Se han puesto a pensar que a veces nosotros tomamos decisiones y luego estas nos salen mal y luego le discutimos y le reclamamos a Dios porque esto nos salió mal y nunca vimos si era el plan de Dios o nuestros planes. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Antes de tomar una decisión, lo ideal es preguntarle a Dios si es decisión de Él, si Él es el que tiene ese plan para nosotros y de esa manera nosotros sumarnos al plan de Dios en lugar de hacer que Dios se sume a nuestros planes. Por ahí dicen que para que haya un contrato tiene que haber 2 firmas, ¿no? Entonces, mínimo 2 firmas. Entonces nosotros hacemos nuestro propio contrato, le ponemos nuestras propias cláusulas, le firmamos y lo ejecutamos. Pero nunca nos cercioramos que esté la firma de Dios en ese contrato. Y después discutimos y reclamamos cuando en realidad Dios jamás estuvo de acuerdo con lo que nosotros decidimos. Dios en su voluntad permisiva nos permitió, valga la redundancia, hacer eso, ejecutar eso, pero jamás estuvo Él dentro de esos planes. No se trata de meter a Dios en tus planes, sino más bien se trata de meterte tú en los planes de Dios. Pero para poder meterte en los planes de Dios, entonces necesitas conocer a Dios y necesitas conocer sus planes. ¿Cómo es la manera de conocer los planes de Dios? La manera de conocer los planes de Dios es estar cerca de Dios. Es preguntarle constantemente a Dios qué plan tiene para con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ejecutar el plan que Él tiene para nosotros? Es estarle preguntando a Dios que cada paso que demos tiene que ser conforme a su voluntad, sino que no nos deje dar ese paso. Es estar dispuesto, como Moisés dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar, porque no nos vamos a mover hasta no saber que tú vas con nosotros. Es conocer la voluntad dirigida de Dios, que es diferente a la voluntad permisiva de Dios. Y eso implica, hermanos, cercanía, estar cerca de Dios. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les empezó a hablar sobre el ayuno, sobre la ofrenda y también sobre la oración. Y entonces, en Mateo capítulo 6, Jesús les está diciendo: cuando ores, hazlo así. Cuando ayunes, hazlo así. Cuando ofrendes, hazlo así. Y específicamente ahí en Mateo capítulo 6, versículo 10, les dijo a ellos: cuando ores, ora así. Desde el 7 le está diciendo. Y ahí es donde nace el mentado Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús les está diciendo antes que no usen vanas repeticiones. Cuando oren, oren así, y les da un modelo de oración. No les da una oración como una cartita que se da una oración para que tú la repitas todas las noches, sino les dio un modelo de oración. Y el modelo de oración empezaba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza adorando a Dios. Y luego le dice en el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad,
así como en los cielos, también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. ¿Qué es esto del reino? Vemos durante todo el relato bíblico y todo el ministerio de Jesús, habla precisamente sobre el plan del reino. ¿Qué es esto del reino? ¿Sí? Vemos que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios, y inclusive cuando Jesús se va, sería bueno considerar la pregunta que le hicieron a Jesús. Cuando Jesús muere, resucita, dura 40 días, se aparece a más de 500 personas, lo cita en el monte a 120 creyentes y ahí se despide de ellos y asciende a los cielos. Sería bueno considerar la última pregunta que le hicieron los discípulos, porque la última pregunta es muy importante. Imagínense, Jesús se va ya físicamente al cielo, pero ¿qué le dicen ellos ahí en Hechos 1:6? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Búsquenla en la Biblia, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Exactamente. ¿Qué dice? ¿Restaurarás el reino? ¿Restaurarás tu reino en este tiempo? O sea, ¿qué onda contigo? ¿Ya te vas? ¿Pero vas a restaurar el reino? Es la última pregunta que hicieron, ¿eh? De ahí, ya nada más. ¿Qué les dijo Jesús entonces? Les dijo en pocas palabras, ¿qué les importa? ¿Sí o no? Porque les dijo, no es para ustedes las sazones, o sea, los detalles de estos tiempos. No es para ustedes ahorita los detalles. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Sí? Por mientras, la indicación es, sé mi testigo y te voy a dar la herramienta porque vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Para que entonces, mientras yo me voy y restauro el reino, entonces tú hagas esta tarea. ¿Qué es la tarea? Ser testigo. Compartir el Evangelio. Compartir las buenas nuevas de salvación. Compartir el reino. Jesús les dijo, cuando empezó su ministerio, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo fue esto? Exactamente cuando murió Juan el Bautista, básicamente cuando fue detenido y encarcelado. Juan el Bautista, Jesús fue cuando dijo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir a predicar, y dice la Biblia que se salió ahí en Marcos, y que entonces dijo, vengan, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó su ministerio compartiendo del reino. O sea, el ministerio de Jesús compartió el reino. Cuando Jesús se fue preguntando, y se fueron preguntándole sobre el reino, sobre lo que él había comenzado a compartir desde el inicio. Ahora, ¿qué es esto del reino, hermanos? Es interesante, ¿sí? Porque dice, venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, pero venga tu reino. Esa es la oración. Venga tu reino. ¿Qué es esto del reino? El reino de Dios abarca todo, absolutamente todo. ¿Qué es esto de que abarca todo? Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, vemos que desde antes de la misma creación del ser humano estaba el reino de Dios en los cielos. Y hubo otro reino alterno que no es creado por Dios y que nosotros conocemos como el reino de las tinieblas. Que el origen de ese reino es medio ambiguo, pero se dan ciertos tintes de cómo se originó ahí en Ezequiel y también en Isaías, de cómo Dios había creado todos los ángeles y los ángeles le adoraban, y comenzó el reino celestial Dios cuando creó entonces a los ángeles. No dice cuándo fue, pero fue muchísimo más tiempo atrás de haber creado al ser humano, lo que nosotros conocemos ahorita, la creación. Ya existía el reino de Dios ha existido. Entonces, por ahí Satanás, que era Lucero,
la Biblia lo menciona como lucero de la mañana, se atribuye la gloria porque era el ángel supremo, era un querubín, un protector del reino de Dios, del trono de Dios. El Salmo 21 y muchos salmos también nos mencionan que él se llenó de soberbia y quiso habitar el trono de Dios y usurpar el reino de Dios. Entonces, desde ahí se hizo una pugna en la cual se convirtió en Satanás. Lucero se convierte en Satanás y Dios lo arroja a la tierra desde los cielos. El mismo Jesús relata esto y dice: yo fui testigo. Yo mismo vi a Satanás descender de los cielos como un rayo sobre la tierra. Jesús es Dios. El hecho pues es de que desde antes de que existiera el ser humano, el reino de Dios ya existía, ya estaba. Hay un reino alterno, ¿sí? ¿Cuál es ese reino? Que no es la voluntad de Dios y que ese reino lo originó un ángel, un querubín, y esta es la oposición dentro del reino de Dios. Surgió una oposición dentro del reino de Dios. Entonces es expulsado y con él son expulsados una tercera parte de los ángeles, que se les denomina entonces demonios. ¿Cuántos demonios hay? 1000, 8000, no sé. No dice cuántos, pero hay bien muchos, como decimos aquí, ¿verdad? Hay hartos, como dicen allá por Puebla, ¿sí? Ahora, el plan de Dios entonces es dar a conocer el reino, su reino. Cuando Jesús entonces nace, ¿sí?, la venida del Mesías, Él empieza a querer restablecer el reino. ¿Por qué? Porque el reino, entonces, Dios empieza a restablecerlo o a enviarlo a la tierra con la creación y le da a Adán y a Eva el trono para señorear, dice la Biblia. ¿Qué es señorear? Perdón, gobernar sobre lo creado. Llega Satanás, que ya estaba el reino dividido ahí, y llega entonces Satanás y entonces engaña a Adán y a Eva, y entonces se rompe el reino de Dios en la tierra. Y nosotros conocemos ahorita el reino de las tinieblas con sinónimo del mundo. El mundo es el reino de las tinieblas, así lo define la Biblia. El reino de Dios, entonces, es que Él gobierna, que Él reina y que nosotros somos también gobernantes con Él y que reinamos con Él. Y que somos sus hijos, que somos sus súbditos, sus esclavos de Dios. Aquel que no pertenece al reino de Dios pertenece al reino de las tinieblas. No hay de otra, no hay un tercer reino. Estamos hablando aquí en la tierra. ¿Cuándo surgió esa disputa en la humanidad? Con la caída en Génesis capítulo 3. Ahora, después de esto, entonces, el gobierno humano se corrompió tremendamente, se corrompió. Dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 6 que la maldad del ser humano creció y creció y creció y llegó a los oídos de Dios, a los ojos de Dios, y dice que Dios vio a la humanidad y vio que su corazón era malo, perverso, completamente tirado al mal todo el tiempo, que pensaban siempre en el mal. Entonces Dios decidió acabar con el reino humano, ¿sí? Su reino permanece, pero hablando de lo que delegó al ser humano, lo acabó. Y dejó solamente una familia, que era Noé, sus 3 hijos con sus esposas. Entonces comienza otra vez como resetear el reino humano y empiezan entonces otra vez a crecer más o menos en la zona de Babilonia, y entonces por ahí en esa zona ellos empiezan, les dice que llenen la tierra, que fructifiquen, que se vayan, que habiten la tierra, todos los miles y miles de kilómetros que los habiten, y ellos se concentran en un lugar y empiezan a decir: vamos a gobernar, vamos a reinar, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, porque en el cielo hay un trono y vamos a sentarnos en él. Ya lo había oído eso antes, ¿verdad? Satanás lo había querido hacer.
Entonces por eso Dios manda otro juicio. Ahora no los destruye, sino Dios dice, bueno, miren nomás estos cuates, quieren hacer una torre que llegue hasta mí, porque quieren entrar y gobernar en el reino. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Lo que vamos a hacer con ellos es, vamos a confundir sus lenguas. Vascamente, vascagual y tuscabía, vascatacayé. Solo los inteligentes me entendieron. ¿Me entendieron? Amén. Yo sé, ustedes son muy inteligentes, hermanos. También en casa me entendieron perfectamente. El hecho, pues, es de que Dios empieza a dividirlos por lenguas. Entonces todos los que hablaban inglés, hey, I am English. No te entiendo. Tú, here. Entonces, bueno, empezaron a juntarse por su idioma, ¿verdad? Los rusos por allá, los alemanes por acá y los de español por acá, y empezaron entonces a dividirle. ¿Para qué? Dios lo que hizo aquí fue, quieren usurpar el reino, ¿sí? Ok. Después entonces, más adelante, ya en Génesis capítulo 12, Dios dice, ok, voy a delegar el reino a los humanos y voy a hacer una nación. Y entonces escoge a un hombre, Abraham, y le dice, ve de tu tierra, sal de tu tierra, de tu parentela, que yo haré de ti una gran nación. Y entonces le da promesas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tendrás una descendencia que no podrás contar. Serás de bendición. El que te bendiga le bendeciré. El que te maldiga lo maldeciré. Y te daré una tierra en posesión. Y riqueza. Entonces él sale no sabiendo a dónde iba, pero Dios lo lleva y va y lo deja y le dice, esta es la tierra, que es la tierra de Canaán, y esa será tu descendencia. Entonces ahí Dios hace los milagros y Dios comienza a delegar en los patriarcas de la fe, que era Abraham, que era Isaac, que era Jacob, José, empieza a delegar el reino. Después ellos lo rompieron otra vez, rompieron las promesas. Se fueron a Egipto. Tuvieron que estar 430 años como esclavos en Egipto. Dios vuelve a levantar a un caudillo. Dios dice, yo quiero gobernar en este pueblo. Ya son más de 2 millones de personas. Yo quiero gobernar en ustedes y yo voy a ser su Dios y yo necesito un profeta, alguien que hable por mí al ser humano. Pero yo no puedo, dijo Moisés, ¿verdad? Entonces dijo, ok, a ti te pondré, fíjense lo que le delegó Dios a Moisés, a ti te pondré como Dios, fíjate, como Dios, a tu hermano Aarón lo voy a poner como tu profeta para que hable a través de lo que tú le digas y yo te hablaré a ti. Esa es la posición que Dios le puso a Moisés. Por eso Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés, porque Moisés iba a ser adorado. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? ¿Sabe? No sé, nadie sabe. Sus restos nadie sabe dónde están. ¿Por qué? Dios lo escondió porque Dios le delegó algo importante dentro de su reino. Ahora, todo eso se corrompió. Porque cuando ya gobernaron, cuando ya Josué, por medio de Josué, entraron a la tierra prometida, entonces ellos empezaron otra vez a romper las reglas del reino. A juntarse y a darse a sus hijos y a sus hijas con quien no deberían dar, a hacer alianzas con quien no deberían hacer alianzas, a perdonar y a dejar en el territorio que Dios les había prometido a ellos. Y entonces se contaminó el lugar, se contaminó con los dioses, se contaminó con la idolatría y entonces se corrompió el reino otra vez. Dios dijo otra vez, quiero gobernar con ustedes. Les mandó opresión. Les mandó personas que los oprimieran, reinos que los oprimieran, para que entonces su reino se viera esclavizado otra vez y de esa manera ellos clamaran a Dios, suplicaran a Dios, Dios les enviara un caudillo como Gedeón, como Sansón, y esto era el tiempo de los jueces en los cuales había una teocracia. Teocracia quiere decir que Dios es el que gobierna en el reino, ¿sí? Y lo hace a través de profetas, de jueces, de sacerdotes. Dijo el pueblo, todos los reinos de aquí tienen un rey, menos nosotros. Nosotros queremos un rey. Y ahí estaba el Samuel. Samuel, es que le digo Sami de cariño. Samuel era el hijo de Ana y de Elcana, ¿sí?
dijo, ay, Señor, me están rechazando. No te rechazan a ti. Y dijo ahí, en Primero de Reyes lo podemos ver, Primero Samuel, dijo él, no te rechazan a ti, me rechazan a mí para que yo no gobierne como rey. O sea, el mismo ser humano le quiso hacer el golpe de trono, o el golpe de reino, pues, o golpe de estado, a Dios mismo. Y les dijo, está bien, que busquen un rey, y buscaron al mejor, a Omar Olberg, perdón, a Saúl. El más guapo, el más alto, el más fuerte, para presumir y para decir, miren a todos los pueblos, este es nuestro rey, mira qué reizote. Saúl, me lo imagino, no sé, todo grandote, todo así, bien guapote el cuate, ¿verdad? Y Dios dijo, cuando le dijo a Samuel, no, él no es, tú tienes que buscarlo, yo ya tengo uno que es conforme a mi corazón, ve y búscalo. Ve a la familia de Isaí, que ahí vas a encontrar al rey. Tanto lo menospreciaron que los hijos de Isaí eran unos hombres también grandotes como Saúl, y el estereotipo de Samuel era buscar a alguien como Saúl, para el reino de Dios, para Dios lo mejor, ¿no? Dice la Biblia que David era guapo, que era hermoso, güerito, era blanco. Pero imagínense a sus hermanos, a tal grado que el mismo David se le olvidó a su papá que lo tenía, ¿verdad? Estaba allá atrás de las ovejas. Entonces, ¿qué le dijo Dios ahí en 1 Samuel 16? ¿Qué le dijo? El versículo 8, no mires lo hermoso de su parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Y mi rey, ¿sí? Tiene que ser un hombre conforme a mi corazón, porque es mi reino. Y entonces les dejó 40 años a David como el rey. ¿Qué pasó después? El reino se dividió por las travesuras de otro hombre que fue Salomón, hijo de Saúl, y entonces él llegó a tener 1000 suegras, a atreverse a tener 1000 mujeres, por lo menos 700 suegras, 800 suegras se calcula, ¿verdad? Y entonces las mujeres corrompieron al hombre más sabio que existió sobre el planeta. Qué difícil son las mujeres, veras. A tal grado que entonces él tuvo que hacerles sus templos a sus dioses y adorar a sus dioses, y así terminó la vida de Salomón. Y Dios se enojó tanto que dijo, mi reino lo voy a dividir entonces en dos. Y era el reino del norte, que eran las tribus de Israel, y el reino del sur, que eran las tribus de Judá, que era una tribu y media, la tribu de Judá con la media tribu de Benjamín. Y entonces, con eso comenzó el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, todos los que gobernaron fueron reyes malos. El reino del norte, perdón. Y el reino del sur, la mayoría también fueron malos. Nadie igualó al corazón que tenía el rey David. Pero Dios hizo un pacto, así como lo hizo con Abraham, lo hizo con David. Y le dijo, de tu descendencia, es el pacto davídico, de tu descendencia no faltará rey en mi reino. De tu descendencia saldrá el rey que va a gobernar a todas las naciones, con sede en Jerusalén, y desde ahí gobernará a todas las naciones. No faltará rey de tu descendencia. David venía de la tribu de Judá, por eso son los judíos. Los judíos fueron cautivos en Babilonia 605 a.C., pero volvieron 70 años después a Jerusalén y reconstruyeron los muros a través de Nehemías, y reconstruyeron el templo a través de Zorobabel, y reconstruyeron el culto en el templo a través de Esdras. Y el templo ahí, estuvieron ellos reinando ahí en Jerusalén. Israel, que era la tribu del norte, jamás volvió, por eso son errantes en el mundo y están esperando su retorno. Todavía. Pero los judíos ahí están. Pero aún así, no estuvieron bien, porque hubo otros reinos que los gobernaron. Babilonia primero, después llegó Grecia y después llegó Roma. En los tiempos de Jesús estaba Roma. Y en el año 70 después de Cristo,
Roma mató a los que más pudo judíos de Jerusalén, destruyó las murallas, destruyó el templo, y entonces desde ahí para acá hay un caos tremendo. No es hasta 1948 cuando la ONU decreta a Israel como un reino, como un estado. Pero aún así están ahí juntos con ellos los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos? Otro reino. ¿De quién? De Ismael. Y entonces ellos están peleando la herencia, todavía hasta la fecha. Tremendo. El reino entonces en Israel no está restaurado. Por eso la pregunta que le hicieron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Sí? ¿En este tiempo? Porque cuando Jesús vivió aquí, Él habló del reino. Y cuando Jesús murió, Pilato puso sobre su cabeza en la cruz un letrero que decía: he aquí el rey de los judíos. O sea, este es el rey. Pilato reconoció: este es el rey de los judíos. Está el reino de Dios, y este es el rey. Los israelitas, los judíos, no lo reconocieron como rey. Porque ellos, ¿qué pasaba? Ellos querían un rey poderoso, fuerte, que los librara de la opresión de Roma y que por fin tuvieran un reino propio en el cual él fuera el rey. Y que se cumplieran las promesas que Dios le hizo a David de que de su descendencia él era un rey. Por eso Jesús, por medio de su mamá, de María, tenía acceso al trono, podía ser rey de los judíos legalmente. Y por medio de José, también tenía una descendencia directa de Judá. Entonces él era el rey. Por ahí dicen algunos que saben que cuando Jesús empezó su ministerio, se tuvo que esperar a la muerte de José, porque no podía usurpar el sucesor al reino. Y José, por ser su padre, era el que merecía estar en el trono. Pero cuando José muere, entonces él queda como el siguiente candidato a ser el rey de Israel, legalmente hablando. Ahora, ¿qué pasa aquí? Él muere, él resucita, pero no se dan cuenta que el reino que él estaba proclamando era un reino que es el reino de Dios, y el reino de Dios no tenía en ese momento, no tiene en ese momento, ¿sí?, un estado, un trono físico, un gobierno físico. El reino de Dios se extiende entonces a los gentiles, a nosotros. Y el reino de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Dónde está el trono? En tu corazón. En tu corazón. Ahí está el trono del reino de Dios. Y el reino de Dios que Jesús estaba entonces proclamando no era un reino político, sino un reino espiritual. Y se extendió a todo el mundo, cumpliendo el pacto con Abraham, que se llama el pacto abrámico, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Saben también cuál familia? La nuestra, nosotros. Nosotros pertenecemos entonces al reino de Dios espiritual, y que el reino de Dios está en todo lugar, a donde vayas. Abarca todo. ¿Por qué? Porque el mismo salmista lo dijo, ¿sí? Él dijo: Jehová estableció en los cielos su trono, ¿sí? En los cielos está su trono, Él es el rey. Dice, y su reino domina sobre todos. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Por eso dice aquí el pasaje que venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Porque el reino y el trono de Dios está en los cielos y Él domina sobre todos. Cuando habla de los cielos, dice que a Él lo alaban y lo bendicen los ángeles, poderosos en fortaleza, que están ahí para ejecutar su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, ¿sí? Y dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad.
Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Cuando habla del trono, ahí en Apocalipsis, perdón, en Éxodo también, capítulo 20, donde dice que no te harás imagen de Dios, dice, ni la que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque su reino domina en todo, y Él está en todo. Y el reino de Dios, su trono está en los cielos, pero Él domina sobre todos, y Él puso un trono porque ha delegado en el ser humano desde los principios su autoridad. Y Él puso un trono en cada uno de los corazones de los que le siguen. Y entonces nosotros decidimos si dentro de aquí está sentado Dios o dentro de aquí está sentado nuestro trabajo o dentro de aquí de nuestro corazón está sentada otra persona, nosotros mismos, algún objeto, tu carro, tu casa, algo material o alguna emoción tuya, algún rencor, algún pecado. ¿Qué es lo que está sentado en el trono de tu corazón? Ese es el reino. No quieras ver un castillo, no quieras ver un trono. El reino de Dios está entonces en todo, está en nosotros. Además de abarcarlo todo, tampoco el reino de Dios conoce ninguna limitación de tiempo, porque ésta se entiende y se extiende por toda la eternidad, por todas las edades. Dice el Salmo 145:13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El reino de Dios se extiende desde aún antes de la creación de los ángeles hasta los últimos tiempos, hablando escatológicamente. El reino de Dios abarca todo en todo el tiempo de la eternidad. Dios es el Rey por siempre. Por eso dice la Biblia que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, el Todopoderoso. Ese es Dios. Y ese es su reino. Ahora, si Satanás quiso usurpar su reino, sufrió sus consecuencias. Si nosotros queremos usurpar el reino, pues también sufriremos las consecuencias. Pero Jesús vino y habló sobre el reino. Específicamente en Marcos 1, 14 y 15 es donde dice que Jesús, después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esas fueron las primeras palabras del ministerio de Jesús. Él vino a restablecer entonces el reino. Ahora, dice aquí, hágase tu voluntad. La voluntad del rey es irrefutable. Entonces, primero tenemos que ver el reino de Dios. Y su voluntad, lo que Él diga, lo que el rey diga, es irrefutable. ¿Qué quiere decir? Que no hay discusión, no hay negociación. Se hace lo que dice el rey, aunque parezca loco. Pero si el rey dice A, es A. Y se acabó. No hay argumento, no hay explicación alguna, no hay ninguna cuestión, no tenemos que preguntar nada, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, siendo un Dios tan grande, tan inmenso, tan poderoso, ha creado a miles de millones de personas en todas las edades. Tan solo aquí en la tierra, ahorita somos casi 8,000 millones de personas habitando aquí en la tierra, viviendo actualmente. Ahora imagínense todas las personas que han muerto, desde el inicio, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Son miles de millones de personas que han habitado en esta tierra. Y a todas ellas Dios las conoce por su nombre. Y todas ellas tienen un plan de Dios, un propósito de existir. Es más, dice la Biblia que Dios conoce el cabello de cada una de esas personas y que su voluntad se ejerce sobre ellos. Imagínense.
Nosotros nacimos con un propósito. No fuimos un accidente, no fue una aventurilla por ahí nada más. Hasta el hijo que nace de una violación tiene un propósito. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un objetivo. Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Aquí la pregunta es, hermano, ¿estás ahorita bajo la voluntad de Dios dirigida? ¿O estás ahorita bajo la voluntad de Dios permisiva? ¿Cuáles esas dos voluntades? Es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, así de fácil. Le decimos, niño, bájate del cancel, te vas a caer. Bájate del cancel. Y el niño se baja y después ven que se le sube, ¡que te bajes del cancel! ¡Te voy a pegar! Pero como son madres permisivas, no les pegan. Lo dejan otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Ok, voy a ver si se cae. ¿Qué hicieron? La voluntad era que no se subiera. Esa era la voluntad dirigida. No te subas, pero te lo voy a permitir. Súbete. No es que le estén dando permiso. Están permitiendo que tome su decisión. Se sube, mal paso arriba, cae. Y como ustedes son muy amorosas, en lugar de ir a recogerlo, van y le pegan otra vez. Te dije que no te supieras de cancel porque te ibas a pegar. Y lo amuelan más que la caída que se dio, ¿verdad? ¿Algún testimonio? Pero así son algunas mamás, ¿verdad? Ahora, el hecho, pues, es de que se cae, pero bajo la voluntad permisiva, no bajo la voluntad dirigida. Por eso dice Dios que su voluntad es que sigan los mandamientos. Y dice, y los mandamientos no son gravosos, mis mandamientos son para su protección, para que ustedes estén dirigidos por mi voluntad. Pero si ustedes quieren hacer otra cosa, si ustedes quieren actuar, ustedes tienen algo que yo les di también que se llama libre albedrío. Ustedes hagan lo que quieran, pero no estarían bajo mi voluntad dirigida, estarían bajo mi voluntad permisiva. Entonces se van a caer y les va a doler. Yo soy un padre amoroso que estoy listo para recogerlos y para abrazarlos cuando se caigan. Por eso pongo delante de ustedes, dice ahí, el bien y el mal. Yo quiero que escojan el bien y que vivan y que tengan esas bendiciones. Pero si ustedes quieren escoger el mal, pues háganlo, es mi voluntad permisiva. Pero tendrán estas maldiciones. ¿Qué quieren? La pregunta aquí sería, hermano, ¿estás bajo la voluntad dirigida de Dios? Donde estás ahorita parado en tu vida, reflexiona si es donde Dios quería que estuvieras o no. Quizá muchos de nosotros estamos tan desanimados porque no nos vemos en la voluntad de Dios y decimos, pero ya estoy aquí, ¿ya qué hago? Y luego voltean a ver a su esposa después de 25 años o 27 años de casados y dicen, chale, creo que no era la voluntad de Dios para mi vida. Eso le dije yo la otra vez a Gaby, ¿verdad? Dije, oye, creo que sigo orando, porque no sé si sea la voluntad de Dios que tú seas para mí. Se lo dije cuando cumplimos 27 años de casados. Quizás estén así, no digan, pues este fulano no fue, ¿no? Pero no le eches la culpa a Dios, tú lo agarraste. Nadie te puso una pistola. Ahora, si tú crees que eso no fue la voluntad de Dios, entonces ya estás amolado, ya estás fregado, como dicen. Ya no hay reparación. No. ¿Quién me está diciendo, pastor, que me divorcie? No estoy diciendo eso. Estoy dando un ejemplo de la vida. Quizá estás en la vida, estás en tu trabajo y dices, esta no era la voluntad de Dios que estuviera en este trabajo ahorita. No importa el tiempo. El reino de Dios es eterno, es para siempre. Y su voluntad es perfecta y agradable. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Dios pone paz en el corazón del ser humano cuando se sabe en su voluntad. Y Dios a sus hijos los pone y les pone algo en su corazón que dice, esto no es la voluntad de Dios. ¿Qué te da la voluntad de Dios? La cercanía que puedas tener con Él. Lo que tenemos que hacer primero es buscar su reino, su justicia, y después todas las demás cosas serán añadidas. Eso dice su palabra. Ahí viene una lista de prioridades para este 2024 en sus boletines. ¿Ya la vieron? El boletín ya cambió, si lo vieron ya es diferente. Y en la parte donde está el bosquejo, abajo de la reflexión, hay una imagen que dice lista de prioridades para este 2024. Número 1, buscar el reino de Dios y su justicia. Número 2, 3 y 4 juntos, y las demás cosas serán añadidas. Tu prioridad es busca el reino de Dios. Busca su justicia. Busca su presencia. Ponte a leer la palabra de Dios todos los días. No hay mejor manera que conozcas su voluntad que su palabra y que estar cerca de Él. Modifica tus tiempos de oración. Ponte a orar. Ora, toma a Dios en serio. Y Dios te tomará en serio a ti. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Sé humilde. Dice la Biblia que Dios exalta al humilde, pero que resiste al soberbio. El soberbio es aquel que puede o que cree poder solo. Y sin Dios no puedes. Entonces muchas veces en las mañanas salimos como unos meros soberbios, porque ni siquiera le preguntamos a Dios qué onda con el día, ni siquiera le dijimos a Dios buenos días, ni siquiera nos presentamos delante de Dios, ni oramos ni nada, y salimos como animalitos, como sale cualquier animal de su guarida. Y después pues, te pasa algo y luego volteas con Dios y le reclamas. Pareces mujer menstruando. O sea, ¿qué onda contigo? Dios está ahí y su voluntad es dirigida todos los días. Pero si no le preguntas cuál es su voluntad, qué es lo que quiere para ti el día de hoy, entonces es complicado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios y su reino se ejerce en todo tiempo, en todo lugar, siempre. Por eso dice la Biblia que nosotros, ¿sí? Tenemos que, o el plan del reino, tenemos que ejecutarlo siempre, ¿sí? Siempre, toda la vida, todo el tiempo. El Salmo 103, 19, lo leímos ahorita, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, en todo el tiempo. El Salmo 22, 8 dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. ¿A través de quién? A través de nosotros. Daniel 4:3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, dice, y su señorío de generación en generación. Nosotros somos una generación de las miles de generaciones que Dios ha tenido en este planeta. Nosotros somos parte de su reino. ¿Y sabes qué? El reino está en tu corazón y el reino va a todo lugar. En donde te pares, ahí está el reino de Dios. ¿Dónde está el reino? Pues el reino debe estar por allá, yo estoy acá. No, tú estás ahí, entonces el reino está ahí. El reino se extiende a donde estés. Y Dios te ha delegado autoridad como su hijo, en donde estés. Aunque estés en silencio, aunque estés en tu casa, aunque estés en el trabajo, donde estés y como estés, solo o acompañado, ahí está el reino de Dios en ti. El trono de Dios lo ha puesto en tu corazón. Tú llevas el reino a donde vayas. No se va de ti. Y entonces tenemos que estar persiguiendo la voluntad de Dios. Tenemos que estar involucrándonos en los planes de Dios. Y no dejar o no decir, Señor, por favor, échame la mano con esto. No, más bien nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En los planes de Dios.
Y este año, todo este año, hermanos, vamos a estar hablando sobre esto. Yo quisiera que IBF esté en los planes de Dios, de manera práctica, de manera permanente. Que busquemos conocer los planes de Dios para sumarnos a los planes de Dios. Por ahí decía un material de discipulado que habíamos visto hace años, y decía que es como en el mar, como cuando vamos a surfear, ¿sí? Tenemos que buscar la ola. ¿Sí saben surfear, verdad? Sí, la última vez que fuimos los jóvenes allá a Cancún surfear, ¿sí se acuerdan, muchachos? ¿Sí? Ni ola sabía, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es de que tiene que esperar la ola adecuada. O sea, ellos están a veces media hora, 15 minutos esperando una ola y están su panza sobre la tabla. Ellos están esperando. Y cuando ya ven que se está formando una ola, van, la siguen. Y entonces ellos, cuando la ola ya entonces se desarrolla, ellos se involucran en la ola y se van en la ola. Ellos no pueden fabricar la ola. Así es la voluntad de Dios. Así es su reino, así son sus planes. Él los hace, Él los forma. Y nosotros tenemos que estar atentos, esperando, viendo, sintiendo, siendo sensibles, para que en cuanto entonces vemos entonces la ola que ya está, nos metamos a la ola y la misma ola nos lleva. Y ese es el camino de la voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos que hacerle? Pues meternos de verdad en serio con Dios. Ya, en serio con Dios. Decirle al Señor, Señor, quiero conocer tus planes. ¿Qué plan tienes para mi vida? ¿Qué plan tienes para mi familia? ¿Qué plan tienes para la iglesia? Y de esa manera entonces pararme en esa tabla y meterme en la ola de su voluntad para poder salir. Eso es lo que tenemos que hacer. De manera práctica, ¿cómo? Ponte otra vez a leer la Biblia, hermano. Vamos otra vez a registrar. Nuestra hermana Chela va a estar registrando la transcripción, va a estar registrando también la lectura bíblica, y nosotros pues vamos a poner otra vez desde el Génesis, otra vez como un libro. Vamos a leer la palabra de Dios, comenzamos ya. Y de esa manera entonces nosotros poder estar acercándonos a Dios a través de su palabra. Vamos a estar atentos en oración a lo que Él quiere, preguntándole, orando, preguntándole qué es lo que Él quiere, y que nosotros entonces nos metamos en su voluntad. ¿Es algo difícil? Sí es difícil, pero es algo que tenemos que hacer y que queremos hacer. Es complicado en el sentido de que quizás estamos muy distraídos, hermanos, con nuestros propios planes, nuestros propios objetivos, nuestras metas. Y quizá ahorita reflexionaste al final del año y reflexionaste sobre tus metas, pero en esas metas ni siquiera está Dios. Tienes puras metas materiales. Ahora, yo no estoy en contra de que nosotros tengamos ambiciones por algo material. El problema es la voluntad de Dios. ¿Es lo que Dios quiere? ¿Lo vas a hacer sin descuidar lo importante? ¿O cuál es tu prioridad? La prioridad entonces número 1 es: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Eres tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a más que entenderla, aplicarla a nuestras vidas, y que, Padre Santo, nosotros podamos estar atentos a lo que es tu voluntad. Somos parte de tu reino, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, también llevar este reino, Señor, a todo lugar. Hablar de Él, Señor. Atender la última indicación que tú dejaste, Jesús, antes de irte, que fue que seamos testigos. Porque ya recibimos el poder del Espíritu Santo. Ya podemos ser testigos en donde estemos. Que hablemos del reino. Que lleguemos y les digamos a las personas: el reino de Dios se ha acercado. Se acerca a través de mí, a ti. Y te voy a hablar del reino. Que se arrepientan, que crean en el Evangelio, y que de esa manera se sumen también al reino de Dios. Gracias, Padre, porque queremos hacer tu voluntad, pero queremos, Señor, entender tu voluntad y poderla ver,
Sensibiliza nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para poder ver esa ola, para poder ver tu voluntad. Y de esa manera, Señor, sumarnos a ella y transitar en tu voluntad dirigida, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues entonces terminamos y vamos a salir al interculto.